Storytime de mi comadre, la traicionera. Neta que cuando todo esto estaba sucediendo yo lloraba de coraje, desilusión e impotencia. Pero bueno, años después ya hasta me da risa. Todo empieza desde que estudiábamos belleza juntas y conocí a Faustina, quien por desgracia se convertiría en mi comadre. Desde el principio ella me caía re mal. Tenía ese algo que uno no puede explicar, pero no la toleraba. Sin embargo, Faustina me hizo un favor. Un día se prestó de modelo para un examen mío, y fue por eso que decidí darme la oportunidad de tratarla y conocerla. Grave error. Con el paso de los días nos hicimos buenas amigas, o al menos eso creía yo. Cabe mencionar que nunca he tenido amigas porque siento que la mayoría de las mujeres son traicioneras. Pero bueno, esa vez quise intentarlo y evadir mis pensamientos. Pasó el tiempo y nuestra amistad fue tomando más y más confianza cada vez. Nos llevábamos bien, salíamos juntas, le presenté a mi familia, a mi hija y a mi esposo. Y bueno, yo de cierta manera ya la consideraba hasta mi mejor amiga. La apreciaba tanto que decidí que fuera madrina de comunión de mi hija. Mi esposo me cuestionó varias veces sobre el tema. Me preguntaba si estaba segura de eso y yo le dije que sí, que Faustina se me hacía una persona linda, amable y total que mi esposo accedió. Hasta ese punto todo iba bien. Terminamos trabajando en la misma escuela de belleza y ella estaba como directora. Cabe mencionar que su puesto no era porque fuera buena en estilismo, ya que no terminó la carrera. Pero bueno, le tocó. Y yo estaba de maestra. Ahí fue donde empezó el abuso por parte de ella. Faustina se aprovechó de la buena voluntad y la amistad que yo le tenía. Un día, entre la plática, me dijo que quería que le depilara la cara y las cejas. Lo hice con mucho gusto y esa primera ocasión sí me preguntó que cuánto le iba a cobrar. Claro que le dije la cantidad porque siempre he pensado que la amistad es muy aparte de los negocios. Y por cierto, al final ya hasta se le andaba olvidando pagarme. Pero bueno, total que esa primera vez sí me pagó y ahora casi cada 15 días la depilaba y me decía: es que no me gusta que nadie me toque mi cara más que tú. Me encanta cómo lo haces. Y yo tan ilusa tontamente le creía. La segunda vez acabé y ella se fue según rápido. No me pagó y a mí la verdad me dio pena cobrarle. Después me pidió que le depilara las axilas y luego también me pedía despuntarle el cabello. ¿Pero qué creen? Se empezó a hacer tonta para no pagarme. Se hacía la que no se acordaba o simplemente se iba. Habían veces que yo ya tenía prisa por irme y por estarla depilando me retrasaba. Ya sé que yo tengo algo de culpa por permitir esa situación, pero en aquel momento no me daba cuenta de que Faustina estaba abusando de mi nobleza. Estaba cegada por el cariño de amigas que yo le tenía. Pero bueno, para tratar de compensar un poquito el que ella no me pagara, empecé a decirle que me despuntara el cabello. Dije, bueno, pues nos pagamos con servicios, pero la realidad era que yo para pedírselo, pues obviamente pasaban meses. En cambio, ella era de ley que cada 15 días la tenía yo que depilar. Sonará increíble y tonto, pero así pasaron aproximadamente 4 años, hasta que un día llegó una nueva maestra a la escuela, quien por cierto yo misma recomendé. Otro grave error. Al principio todo iba normal, hasta que ellas empezaron a llevarse bien, y fue cuando llegó la pandemia donde todo estalló. Yo abrí los ojos, o la pandemia me los abrió. La escuela obviamente tuvo que cerrar unos meses, pero mi querida comadre Faustina hacía reuniones y ahí aprovechaba para que yo la depilara, obviamente sin pagarme. Hasta que un día me harté y le dije que no tenía tiempo. Agarré mis cosas y me salí. Claro que eso a ella le molestó, y mucho, pues ya se le había acabado su mensa. Faustina empezó a comportarse muy cortante y se notaba su molestia, pero yo trataba de no hacerle caso. Sin embargo, Faustina de alguna manera se tenía que desquitar. Resulta que ella y la nueva maestra me quitaron un grupo de alumnas con el pretexto de que yo tenía miedo de regresar a clases porque aún los contagios estaban fuertes. Obviamente yo nunca dije eso. Cuando me enteré me dio mucho coraje. Es que ¿cómo era posible que una persona tan querida para mí fuera capaz de hacerme eso? Claro que le reclamé, pero ella se quiso escudar diciendo que todo había sido cosa de nuestro jefe, que ella solo acataba órdenes. A decir verdad, jamás le pregunté a mi jefe para comprobar lo que ella decía. Y es que también no quería más problemas, o peor aún, no quería perder mi trabajo. Así que solo se quedó en un reclamo y muchos insultos que yo le hice a Faustina. Tenía tanto coraje por su actuar y me reprochaba a mí misma el haber sido tan tonta. Y es que en el trabajo yo la cubría hasta por semanas cuando ella faltaba. De verdad que estaba ciega o no sé qué me pasó. No contenta con haberme quitado a mi grupo, ahora mi comadre empezó a decir que mis grupos estaban llenos para que nadie se inscribiera conmigo. Yo sé que soy buena en lo que
que hago. Mi trabajo habla por mí, pero la gente le creía a Faustina. Así que mis grupos quedaron casi vacíos, mientras que los de la otra maestra se superllenaron. Faustina y ella ahora eran las grandes amigas, pero además ya estaban planeando otra cosa. Al poco tiempo la maestra renunció y no pasó mucho cuando Faustina también. ¿Y qué creen? Abrieron una escuela entre las dos y se llevaron a todas las alumnas. Yo en esos días lloraba de coraje, de impotencia. No podía creer que alguien a quien yo quería mucho me hubiera traicionado de esa manera. Y es que me estaban dejando sin trabajo prácticamente. Alumnas que me apreciaban realmente se quedaron conmigo, y aunque fueron súper poquitas, ellas me daban ánimos y me consolaban cuando me veían llorar. Yo tenía que sacar ese coraje de alguna manera, así que le mandé un mensaje a Faustina diciéndole muchas cosas y que todo lo malo que me había hecho lo iba a pagar algún día. Ahora sé que así fue. Ahora que ya pasó el tiempo, ya no me duele. Ahora me da risa y lo tomo como una experiencia que me enseñó a no cegarme por ninguna amistad. Y a tener claro que hay personas que solo te utilizan y cuando ven que ya no pueden sacarte provecho te desechan o te traicionan. Como mi comadre, que por no depilarle los pelos mostró su verdadera cara conmigo. Recién me topé con un story time de miedo, espíritus y esas cosas, y recordé lo que me pasó hace algunos años. Quiero compartirla con ustedes más que nada para que los padres tengan cuidado con sus hijos y tomen en serio todo esto, porque es real. Bueno, esto sucedió cuando yo iba en la secundaria. Estaba de moda el juego del papel y el lápiz llamado Charlie Charlie. A mí se me hacía gracioso porque sinceramente no creía en esas cosas. Yo pensaba que era el aire lo que movía el lápiz o mis compañeros soplándole un poco. Así que un día se me ocurrió la brillante idea de decirles que para hacerlo más creíble e interesante fuéramos a jugar a un salón donde no hubiera corrientes de aire y que todos estarían parados y alejados del juego para que nadie les soplara. Grave error. Mis amigos aceptaron y fuimos. Ya estábamos listos, pero nadie quería preguntar nada. Y yo, como no creía, pues pregunté algo, pero el lápiz no se movió al instante. Volví a preguntar, pero ni bien había terminado de hablar, cuando de repente el lápiz dio una vuelta completa bruscamente. Todos pegamos tremendo grito y corrimos para salir del salón. Cuando ya estábamos afuera y a salvo, por así decirlo, nos calmamos. Pero había un problema. Este juego era como la Ouija. Tenías que despedirte para cerrar el juego y que no te molestaran los espíritus, o eso era lo que mis compañeros me habían dicho. Pero por el alboroto que se armó al querer salir todos, pues ya no me despedí. La verdad no le di importancia y lo dejé así. Sin embargo, 2 semanas después de aquello, empecé a experimentar cosas extrañas. Sentía como mi cobija se recorría poco a poco y mis almohadas. Yo dormía sola, entonces no podía ser alguien jugándome una broma, pero sentía la presencia de alguien más. Igual no le tomé tanta importancia, pues pensaba que era mi imaginación, pero al día siguiente fue peor. Me arrebataron mi cobija mucho más brusco. Me empezó a dar miedo y para el 3er día se me subió el muerto. Desperté y no podía moverme. No veía nada, pero sentía como mi colchón se hundía cada vez más y hasta escuché cómo los resortes crujieron un poquito. Me aterré. Empecé a rezar y rezar hasta que por fin pude moverme. Esto se repitió las siguientes noches y luego empecé a escuchar el llanto de una mujer. Se los juro que nomás de recordarlo se me pone la piel chinita. Se lo comenté a mi mamá, pero me dijo que no me preocupara, que seguro era la Llorona, pero que no me preocupara porque no me podía hacer nada. Cabe mencionar que cuando era niña, en una ocasión vi una gran sombra oscura e imponente, que cuando lo conté me dijeron que era la sombra del diablo. Pero jamás me había tocado escuchar a la famosa Llorona, o ese tipo de cosas que ahora me estaban pasando. Una de esas noches, el espíritu que permanecía en mi habitación me jaló los pies. Dormida sentía cómo poco a poco iba recorriendo hasta que ya no estaba mi cabeza en mi almohada. Desperté aterrada y lo que hice fue encoger mis piernas. Quería salir corriendo de mi cuarto, pero empecé a escuchar cómo rasguñaban la base de la cama. Mi base era de madera, así que imaginé que al siguiente día amanecerían los rasguños y por fin tendría pruebas para demostrarle a mi mamá que realmente algo me atormentaba. ¿Pero qué creen? Amaneciendo, revisé la base y no había ni un solo rasguño. Aún así se lo dije a mi mamá porque ya yo estaba paranoica, pero ella no me creyó, pensó que estaba bromeando. Se lo conté a mi novio y él me dijo que ignorara todo, que no reaccionara a ningún sonido, que solo me hiciera la dormida. Y por suerte, funcionó. Dejaron de pasar esas cosas y digamos que todo volvió a la normalidad. Pasaron varios años y no volví a experimentar nada de eso hasta que tuve a mi primer bebé.
Un día de repente se apagó la televisión. No le tomé importancia, solo creí que era por algún mal funcionamiento de la tele, pero en lo que me disponía a encenderla de nuevo, empecé a escuchar que aventaban pequeñas piedritas en mi ventana. Fui a revisar y cuando llegué vi que unas tijeras que yo había colocado ahí estaban tiradas. Yo había puesto tijeras por las creencias sobre los bebés y las brujas. Para esta vez no dejé que pasaran más cosas y decidí ir a hacerme una limpia. Me dio mucho terror cuando ahí me dijeron que yo traía un espíritu y que me tenía encadenada de los pies. Gracias a Dios y a la persona que me limpió ya no hay nada que me moleste, pero la verdad fue una experiencia horrible y gracias a esa experiencia estaré atenta de mis hijos para que no se les ocurra querer jugar algo así. Podrían sonar como juegos inofensivos, pero realmente son cosas peligrosas. Un maestro nos comentaba que eran portales que uno abría y que difícilmente podríamos cerrar. Ahora sé que tenía mucha razón. Tuve un accidente con mi mejor amigo y desde aquel día mi vida quedó marcada con un antes y un después, ya que ahora todos me culpan de lo sucedido por las consecuencias que aquel accidente causó. Hace una semana salí con mi mejor amigo a comprar algunas cosas para un trabajo escolar. Nos fuimos en mi moto. Ya que habíamos comprado, él me dijo que nos fuéramos a dar un paseo. Yo acepté. Estuvimos un rato dando vueltas y luego nos fuimos a su casa porque empezó a llover. Ahí estuvimos viendo tele hasta que paró la lluvia. Fue entonces cuando mi amigo me dijo que fuéramos a un lugar que quedaba un poco lejos de la ciudad. Era como un campo. Ya era un poco tarde, 6:30 de la tarde aproximadamente. Yo no quería ir por el tema de la hora, pero finalmente sí fuimos. El camino era solitario. Ya estábamos por llegar y habían muchos árboles, pero pocas casas. Solo eso recuerdo. Ya no recuerdo nada de lo que pasó ese día, pero en el camino tuvimos un accidente. Yo desperté en el hospital y me dijeron lo que pasó, pero yo no soy capaz de recordar nada. Solo sé que me cosieron la cabeza y tuve un raspón en la rodilla y en el brazo izquierdo. Nada más. Al día siguiente me dieron de alta y pude irme a casa, pero estando en el hospital pregunté por mi mejor amigo y me dijeron que por la gravedad de sus heridas había sido trasladado a otro hospital que quedaba a 1 hora de donde vivimos. No me quisieron decir más, pero me enteré por un primo suyo que tenían que hacerle una operación riesgosa. Me preocupé demasiado. A cada rato preguntaba cómo estaba, si había mejoría, todo. La incertidumbre me carcomía. Así pasaron 2 días, todos esperando que reaccionara y yo deseándolo con todas mis fuerzas, pero no lo hizo. Mi mejor amigo falleció. Me quebré totalmente al saberlo. No podía asimilar la situación, no lo aceptaba. Desde el día del velorio hasta hoy me siguen llegando comentarios como «debiste morir tú tienes la culpa, la moto era tuya». O me dicen que no quiero decir nada de lo que pasó porque sé que soy el responsable, entre muchas cosas más que me hacen sentir horrible. Yo solo sé que quien iba conduciendo ese día era mi amigo, pero todos me culpan a mí y yo sin poder recordar esa escena. Sinceramente no me siento culpable, pero tampoco pienso que mi amigo lo haya sido. Solo quisiera poder recordar qué fue lo que pasó.